veis el país de hoy, que poco menos que una vergüenza, que Chávez se quiere presentar de forma ininterrumpida, que quiere estar definitivamente, cuando simplemente quiere lo que hay en este país, que es que el presidente se va a presentar una vez y otra, hasta que la gente lo elija o deje de elegirlo, es decir, someterse periódicamente a la urna. Sin embargo, son un antidemócrata, es un dictador y tal, pero nosotros tenemos un rey que no lo hemos votado nunca, que nos lo han impuesto de por vida, y que sin embargo, pues eso no es falta de democracia, eso es hacer las cosas como tienen que hacerse. No se cuestionaron las instituciones del franquismo, prácticamente ninguna. Yo creo que periódicamente recibimos una oleada de vergüenza, nos sube los colores cuando con el tema de la memoria histórica todavía tienen que estar la gente escarbando en las cunetas para buscar a sus familiares, para recuperar su historia, para saber qué pasó realmente en este país, cuando no se ha condenado prácticamente el franquismo. Es decir, esa transición fue la que nos tuvimos que tragar y la estamos sufriendo, ¿no? Y yo sobre todo lo que sí planteo es que seamos conscientes de que eso es lo que tenemos, es decir, no seguir aceptando el discurso de que fue una transición modélica. A mí el otro día también sentía, no hace unos meses, vergüenza ajena y rubor cuando escucho a Santiago Carrillo criticar el sistema electoral, cuando dice, bueno, vamos a ver, nos lo tragamos por tu culpa, vamos, por tu culpa. A lo mejor no se podía hacer otra cosa, puede ser, pero que no nos vendan como era lo mejor de los mundos posibles. Es decir, a lo mejor no teníamos fuerza, se decantaron las cosas por otro lado y tal, pero bueno, pero nos derrotaron, simplemente nos derrotaron en la transición. Entonces no puede salir ahora haciendo gala de que habría que cambiarlo porque ese es muy malo y porque tú estabas, yo estaba en otro sitio. Yo creo que entonces lo que sí me interesaría ahora es ver un poco qué es lo que ha pasado con esas mujeres o que venían de esa lucha, de ese movimiento, ¿no? Y hay ejemplos muy duros que ahora después los voy a comentar, ¿no? Pero sobre todo yo creo que nuestra exigencia es que llamemos las cosas por su nombre, y si nos derrotaron y perdimos, pues eso fue lo que pasó y ya está, y tendremos que enfrentarnos y pelear con las armas que tenemos, con las armas que nos han ido quedando, ¿no? Porque las mujeres en la transición también jugaron un papel muy importante, el movimiento feminista en general. También se partía en los años 70 de una situación muy mala, con una poquísima incorporación de las mujeres al mundo del trabajo. Sabéis que donde más se espabila cuando sales de la casa y te enfrentas con lo que hay de puertas afuera, cuando realmente te zarandea la realidad y te sitúa del papel que te ha tocado cumplir en el mundo, ¿no? Se partía una situación muy mala, pero que estaba cambiando. En el año 1970 se aprobó la Ley de Educación, que fue la que extendió la enseñanza obligatoria y gratuita tanto para los niños como para las niñas, y eso fue el inicio de un paso importante donde dio lugar a que se bajara mucho el analfabetismo. Todavía en el año 82 había un 10% de mujeres analfabetas, que bajó al 7% en el 92, es decir, que se fue avanzando, pero que el tema de tener acceso a la educación de forma libre y gratuita, bueno, libre, por lo que había, pero gratuita y obligatoria para todas las niñas, cambió mucho la situación. El haber una menor tasa de natalidad, donde las mujeres al incorporarse al trabajo tenían menos hijos, porque realmente era muy difícil, no tenía, siendo madre de familia numerosa, tener acceso al trabajo y tener presencia en los centros de trabajo, cuando la carga que tenía en la casa difícilmente te podía permitir, y eso propicia, además, esos años, el nacimiento del movimiento feminista, que nació con respecto 5 o 7 años de retraso con respecto a Europa, ¿no? En Europa empezó un poco a raíz de final de los años 60 y tal, y aquí pues fue en los años 70, desde el principio con dos vías muy diferentes o dos sectores muy diferentes. Uno, los grupos autónomos de mujeres,
por un lado, y por otro lado las secciones feministas de los partidos políticos de izquierda. Es decir, eran los dos núcleos más importantes que había, donde mientras había muchas cosas que hacer importantes, muy gruesas, pues se pudo estar trabajando conjuntamente, con conflictos entre ambos grupos, pero pues se peleó por la ley del divorcio, se peleó posteriormente por la del aborto, por permitir una serie de derechos de la mujer, que que parece que hablamos de cosas así como muy lejanas, pero hasta mayo del 75 no se modificó el Código Civil que permitiera a las mujeres casadas disponer de sus propios bienes. Es decir, hasta el año 75 las mujeres casadas no podían disponer, no podían aceptar herencias, no podían participar en un juicio por ellas mismas, no podían contratar, es decir, eso hasta el año 75. Es decir, que eso fue previo a la transición, pero ya muy cercana a la muerte de Franco, que murió unos meses después, ¿no? Hasta el año 78 se contemplaban los delitos de adulterio y amancebamiento. Para los jóvenes, que igual pensáis que el adulterio lo hacen los mismos hombres que las mujeres, no es verdad. El hombre casado que se acuesta con una mujer, sea casada o soltera, sea una mujer soltera, no comete adulterio. La mujer casada que se acuesta con un hombre soltero cometía adulterio. Es decir, eran delitos diferentes para las mujeres, y eso estaba hasta el año 78, es decir, la discriminación llegaba hasta en tu vida, hasta tu cama, hasta las cosas más íntimas tuyas, ¿no? Y considerado un delito por el que tú podías ir a la cárcel, ¿no? Hasta el año 78 no se pudo vender libremente y hacer publicidad de anticonceptivos. Hasta el 78, es decir, que parece que eso se nació ya con eso, pero hemos vivido otra etapa mucho más complicada y teníamos que sortear la legalidad de mil maneras, ¿no? Hasta el 81 en el derecho al divorcio, es decir, todas esas batallas que se llevaron durante los años de la transición, pues se llevaban por el movimiento feminista, tanto sea del origen de los grupos autónomos o de los partidos políticos, ¿no? Con el problema que significaba los grupos autónomos, que achacaban mucho a la gente que estábamos en los partidos políticos de que nuestros partidos eran una rémora para sus actuaciones o para las actuaciones de las mujeres. Incluso dentro de los propios partidos pues hemos vivido situaciones de mucho conflicto, donde el problema de la mujer es un problema secundario frente a las grandes luchas, a los grandes cambios del mundo que había que hacer y tal. El problema de la mujer eran problemas menores que había que solventárselos cada uno como buenamente pudiera. O peor todavía, es decir, no entender cuál es la importancia de la lucha de las mujeres, y sabéis que aquí la organización más importante que había fue el Movimiento Democrático de Mujeres, propiciado por el propio partido, sin embargo la democracia, el partido que no había que apoyarlo y se le dejó prácticamente morir, porque esa lucha ya no interesaba y ya no eran importantes, ¿no? Es decir, que desde el interno del partido pues no se ha valorado la lucha de las mujeres, y concretamente el Movimiento Democrático de Mujeres llegó a muchas mujeres que no estaban en los centros de trabajo, que no tenían otras formas de conectarse, no tenían otras vinculaciones ni formas de salir de la casa que a través de este tipo de movimientos, y fue capaz de llegar a las amas de casa, movilizarlas, y eso pues en un momento determinado se pensó que eso era muy importante y se dejó en segundo plano. Y yo, para terminar, sí creo que la transición también y el papel del partido en algún momento, creo que fue, del que formo parte, y estoy muy orgullosa de formar parte, pero eso creo que la transición lo hizo muy mal en general, al menos su dirección, es decir,